Buenas tardes, mi nombre es Sandy Díaz. El tema a trabajar en el día de hoy son los modelos pedagógicos nacionales y regionales. Si bien, para responder las insuficiencias sociales en un contexto social, político, económico y cultural, se determina que la formación de un sujeto, individuos, habitantes, se plantea un modelo pedagógico que cumpla con la finalidad de adquisición y resolución de estas necesidades. El designio de los modelos pedagógicos se fundamenta con hipótesis vinculadas, que mantienen el propósito didáctico que se quiere alcanzar con el individuo del contexto, es decir, hace crónicas a juicio irrefutable que se varía respondiendo al desarrollo orgánico, psíquico, general y epistemológico del integrante de la sociedad. Para seguir abordando este tema, se responderán varias inquietudes. Hola, Elia. ¿Cuáles crees que son las bases teóricas o fundamentación sobre las que se construye un modelo pedagógico? Hola Sandy, un gusto para mí estar aquí contigo y con las demás compañeras. Bueno, para responder tu pregunta, como todos sabemos, los modelos pedagógicos tienen como propósito lograr una buena gestión al desarrollo del ámbito educativo, regidos por bases teóricas coherentes y acordes a su propósito. Y se fundamentan de la siguiente manera. Teoría psicológica. Esta teoría trata de cómo entender cómo aprenden los individuos, qué es el aprendizaje y, en particular, cómo se constituye el conocimiento científico, es decir, estudia la conciencia y cómo se manifiesta en el desarrollo de los estudiantes. Teoría sociológica. Se enfoca en el significado y sentido, en lo social, lo participativo y comunitario, es decir, asume la relación entre el individuo y la sociedad en la que vive. Teoría epistemológica. Establece la forma de cómo el conocimiento científico será entendido dentro del currículo. Teoría pedagógica. Una propuesta que da cuenta de las razones que justifica el proceso formativo. En este caso sería, ¿qué voy a enseñar? ¿A quién y para qué? Teoría axiológica. Se refiere al sistema de valores subyacentes del modelo. ¿Qué otra pregunta me tendrías, compañera? Sí. Explícame cuál es esa importancia de la clasificación de los modelos pedagógicos. Muy bien. La importancia de clasificar los modelos pedagógicos se centra básicamente en facilitar el aprendizaje con la máxima realización en el aula, pretendiendo estudiar, ampliar o perfeccionar los sustentos teóricos de lo que se perfila como la composición del proceso formativo ideal, desarrollando de esta manera el potencial creativo de cada estudiante y el ejercicio de su personalidad para un mejor desenvolvimiento dentro de su contexto. Muchas gracias, Elia. Compañera Carmen, ¿cuál ha sido el impacto de los modelos predominantes en Latinoamérica? Hola, compañera. Bueno, uno de los impactos que los modelos pedagógicos han tenido en Latinoamérica es el desarrollo histórico, ya que la escuela como institución y la sociedad han generado una relación muy estrecha en donde los procesos formativos van ligados con las diferentes problemáticas encontradas en cada contexto. Paulo Freire afirmaba que uno de los aspectos que permitió abrir los sistemas educativos fueron las necesidades de solucionar las problemáticas sociales. ¿Tienes otra pregunta para mí, Sandy? Sí. ¿Cuáles son las preguntas que responde un modelo pedagógico? Bueno, inicialmente encontramos tres preguntas que se deben responder dentro de un modelo pedagógico. La primera es, ¿cómo se debe enseñar? ¿De qué manera se debe enseñar y a quién vamos a enseñar? Dentro de estas mismas preguntas encontramos cuáles son las necesidades del entorno donde se va a desarrollar este modelo. En esta pregunta está encimada directamente a conocer la situación externa de la institución educativa. Encontramos otra
que nos dice en qué forma se debe relacionar el docente y el estudiante. Esta pregunta va ligada directamente al modelo pedagógico, a la manera en cómo el docente va a desarrollar sus clases. Otra pregunta es, ¿cuáles son los aspectos del currículo que deben primar en el escenario de la escuela? Y por último, tenemos cómo debe ser la construcción del conocimiento. Muchas gracias. Shirley, ¿cuál ha sido el impacto de los modelos pedagógicos en la construcción de los paradigmas educativos en Latinoamérica? Buenas tardes, Sandy, Elia y Carlos. Es importante aclarar la concepción de los modelos pedagógicos y educativos dentro del contexto latinoamericano, por la complejidad de cada uno, especialmente por los factores diferenciales como lo son la geografía, la historia, la diversidad cultural y las brechas económicas que conllevan las variantes de las concepciones pedagógicas y educativas a lo largo de la historia. Si hablamos de pautas, a lo largo de la historia se han establecido distintos parámetros que fundamentan la creación y ejecución de enfoques, teorías y modelos que impactan significativamente la cultura. El momento y el tiempo de los ámbitos sociales de Latinoamérica establecen una estrategia dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ajustándose a cada institución educativa, a cada medio social en el cual se desarrolla. De igual manera, podemos iniciar hablando de las culturas aztecas y mayas si hablamos de Latinoamérica, civilizaciones muy desarrolladas, pero dentro de la época prehispánica no tenían propiamente un modelo educativo, se basaban en un concepto naturalista, preparándose para la vida familiar y comunal. En la época de la conquista, por ejemplo, aparece también el método tradicional expuesto por el clero, con el único fin de castellanizar los pobladores originarios, apareciendo Simón Rodríguez como un contribuyente de este método. No obstante, José Artigas impulsó la educación, fundado de la primera escuela popular, como una vía de acceso a la sociedad y a las civilizaciones. En otros casos podemos contemplar a Freire, y en los siglos XX y XXI ya en Latinoamérica hay una evolución predominante en la influencia sociopolítica, surgiendo un modelo transmisionista, conductista, mezclando con el modelo que conocemos actualmente como constructivista, reuniendo modelos cognitivos, sociales, contextualizados, que evidencian el tránsito y evolución de otros modelos pedagógicos, enfocados obviamente en la sociedad y suplir una necesidad de evolución. Cada uno de ellos fundamentado epistemológicamente en la repetición o la reproducción de un mismo sistema. De este modo, la educación en Latinoamérica fue incorporando al sistema educativo una planificación de objetivos con conductas observables y medibles, con condiciones de realización explícitas, como premios y castigos, cuadros de honor, posibilidades de becas por altos rendimientos académicos, fundamentado en el sistema de estímulo. Años más tarde, en los inicios de los 80, se impacta en Latinoamérica una educación centrada en la persona, teorías como Carlos Rogers, un modelo humanista romántico de educación con influencia en las instituciones de educación superior. En esta época se vivió una experiencia de laboratorio, es decir, se tomaban los resultados de varios modelos pedagógicos para hacer una combinación de teorías, dando como un resultado un modelo aplicable según la edad y el nivel educativo. Un caso de eso, tenemos la teoría de Jean Piaget, de David Ausubel, de Robert Gardner, y el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunet, el aprendizaje vicario de Albert Bandura. Tenemos a Vygotsky, coincidiendo todos en colocar al alumno como centro del proceso educativo. Si hablamos un poquito más de la actualidad, el constructivismo en Latinoamérica fue adoptado en todos los sistemas educativos desde los 90, hasta más allá de la primera década del siglo XXI. Este constructivismo fue transformado en un enfoque formativo por competencias y en la actualidad en el que estas competencias se aplican directamente en todos los niveles de formación.
adoptando criterios de evaluación que faciliten la comparación de cada país con su propio avance, claro está. La llegada del nuevo milenio marca la presencia de una economía en la tecnología y el conocimiento se desplazan a una enorme cantidad de mano de obra, mientras que Internet y la conectividad hacen que las fronteras geográficas vayan desdibujándose para lo laboral, relaciones sociales, profesionales. Entramos en una era de economía globalizada en la que la inmediatez y lo divergente es lo que comienza a ser más valorado y se valoriza más a la persona. Para concluir, Sandy, se puede decir que los modelos pedagógicos en el transcurso de la historia latinoamericana han influido en los paradigmas educativos, surgiendo en cada época en esos que han tenido cambios significativos. Sin embargo, no ha sido suficiente. Si el reto de construir una sociedad de conocimiento en las comunidades y organizaciones, entonces los enfoques y modelos educativos construidos en las últimas 7 décadas deben ser replanteados, porque fueron propuestos en otros contextos históricos y se requiere un nuevo modelo educativo en Latinoamérica con políticas o políticos que tengan una visión clara del proceso y sean responsables frente a los retos de un nuevo currículo que debe proteger los saberes teóricos y culturales de los diversos campos para atender las características de los latinoamericanos. Muchas gracias, Siri. Bueno, después de dar respuesta a estas inquietudes, podemos concluir que los modelos pedagógicos no son más que estructuras mentales que permiten visiones estructuradas y procedimientos de instrucción. En el campo de la educación juegan un papel importante porque son la base para concretar diferentes momentos y permiten impartir conocimientos de diferentes maneras. Un modelo pedagógico permite que los materiales de apoyo sean el nexo de unión entre la imaginación y la creatividad del niño, posibilitando un compromiso continuo y reconstrucción de las competencias cívicas, interpretación, debate, proposiciones y habilidades, leer, hablar, escuchar, pensar, crear, escribir, cambiar, para fortalecer la ética de los estudiantes, crear ambientes de aprendizaje, desarrollar y participar en un proceso de descubrimiento. Chicas, muchas gracias y que tengan feliz día.